No fue una muerte rápida. No fue una ejecución improvisada. Y si alguna vez pensaste que caer prisionero entre los aztecas significaba simplemente subir unas escaleras, escuchar tambores y desaparecer bajo un cuchillo de obsidiana, todavía no has visto la peor parte. Porque en el Imperio Mexica, a veces morir no era lo primero que te hacían. Primero te observaban, primero te limpiaban, primero te cambiaban el nombre, primero decidían qué papel ibas a interpretar dentro de una maquinaria religiosa, política y militar tan precisa que un prisionero podía tardar meses en comprender que ya no le pertenecía ni su cuerpo, ni su identidad, ni su destino. Imagínalo por un segundo. Estás en un campo de batalla, lejos de tu casa. El aire huele a tierra húmeda, sudor, sangre y maíz quemado. Escuchas gritos, golpes secos, órdenes en una lengua que no es la tuya. Levantas el arma una vez más, pero el hombre que viene hacia ti no intenta matarte. No busca atravesarte, no busca rematarte, busca agarrarte, y ese detalle lo cambia todo. Porque para muchos ejércitos, un enemigo muerto era una victoria. Para los mexicas, muchas veces era un desperdicio. La gloria no estaba solo en destruir, la gloria estaba en capturar vivo. Un cautivo respirando valía más que un cadáver sobre el barro. Un cautivo podía alimentar el prestigio de un guerrero, elevar su rango, justificar una ceremonia, sostener una creencia, enviar un mensaje político y, en ciertos casos, convertirse en el centro de una representación sagrada que terminaría frente a miles de ojos. Eso significa que el peor momento, quizá, no era ser derrotado. El peor momento era sobrevivir, porque cuando te atan las manos y te obligan a caminar, tu historia no termina. Ahí empieza. Te llevan por caminos largos, entre vigilantes que no siempre te golpean, porque no quieren arruinar lo que todavía van a usar. Te mantienen vivo, te mantienen visible, te mantienen entero. Y cada paso que das hacia Tenochtitlan te acerca a una ciudad que ya te estaba esperando incluso antes de verte llegar. Cuando por fin aparece en el horizonte, no parece una prisión, parece una visión. Han canales, can calzadas a mercados inmensos, templos que se levantan por encima del agua. Una capital tan imponente que incluso los enemigos entendían, apenas verla, que no estaban entrando en una ciudad común, sino en el corazón de un sistema construido para convertir la guerra en espectáculo, la religión en poder y el miedo en obediencia. Y dominándolo todo, elevándose sobre la isla como una advertencia de piedra, está el templo mayor hondés. De abajo no puedes ver cada detalle, pero no hace falta. Sabes lo suficiente. Sabes que arriba mueren hombres. Sabes que la sangre corre por esas escalinatas. Sabes que otros como tú subieron antes y no regresaron. Lo que todavía no sabes es esto: no todos los prisioneros subían enseguida. No todos morían el mismo día. No todos tenían la misma suerte, y algunos desearon haber sido sacrificados de inmediato. Si creías que Apocalipto te mostró lo peor, espera, porque lo que les ocurría a ciertos cautivos aztecas no era solo brutal, era calculado, era ceremonial, y era mucho más perturbador que una simple muerte. Y esto es solo el comienzo, porque lo que estás a punto de descubrir no es historia común. Es el lado más oscuro de una civilización que convirtió el miedo en ritual. Si quieres ver la verdad completa, sin filtros, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Y dime en los comentarios, ¿crees que podrías haber sobrevivido o habrías deseado morir primero? Para entender lo que realmente les ocurría a los prisioneros mexicas, primero hay que romper una idea falsa. Esto no era caos, no era violencia descontrolada, no era un grupo de guerreros improvisando crueldad después de una batalla. Era un sistema que recompensaba la captura, organizaba el destino de los cautivos y convertía cuerpos humanos en instrumentos de prestigio
religión y control imperial. En muchas campañas, el guerrero que apresaba a un enemigo vivo obtenía algo más valioso que una victoria personal, obtenía estatus. Su nombre subía, su posición cambiaba, su reputación crecía ante nobles, sacerdotes y órdenes militares. No bastaba con pelear bien, había que volver con alguien, con una prueba viviente de tu capacidad. Por eso, para ciertos combatientes, el campo de batalla no terminaba cuando el rival caía, terminaba cuando ese rival era inmovilizado, desarmado y arrastrado fuera del combate todavía respirando. Y ahí empezaba otra selección, porque una vez dentro de Tenochtitlan, un cautivo no era solo un hombre derrotado, era una posibilidad. Los sacerdotes, los funcionarios rituales y la lógica del calendario decidían qué uso tendría esa vida. Algunos prisioneros eran enviados a ceremonias masivas, donde la muerte llegaba rápido y casi sin individualidad. Una fila, una escalera, una piedra, un corazón arrancado, un cuerpo que caía y otro que ocupaba su lugar. Pero otros eran separados, no necesariamente por haber sido importantes, a veces por su edad, a veces por su apariencia, a veces por su resistencia, a veces por algo más difícil de explicar, una presencia, una compostura, una forma de caminar que encajaba en el papel que el ritual exigía. Y ahí es donde la historia se vuelve más oscura, porque a ciertos cautivos no los trataban como basura, los trataban como materia prima sagrada, los bañaban, les cortaban el cabello, les quitaban el polvo de la guerra, les enseñaban gestos, recorridos, símbolos. En ocasiones, los vestían con una riqueza que jamás habían tenido, ni siquiera en su propia tierra, joyas en plumas, en flores en perfumes, telares finos, adornos rituales, y mientras desde fuera parecía un privilegio, por dentro era otra cosa, a una reconstrucción total de la identidad. Ya no eras Tuan, eras lo que el imperio necesitaba que fueras, un dios, una ofrenda, un trofeo, un mensaje. Eso es lo que hace tan inquietante este mundo. La violencia no siempre aparecía primero con el cuchillo. A veces empezaba con el honor, con la elevación, con una falsa dignidad, cuidadosamente diseñada, para que el final fuera todavía más poderoso. Piensa en el efecto psicológico. Ayer eras un enemigo capturado. Hoy te hablan con reverencia. La gente inclina la cabeza. Los niños te miran como si fuera sagrado. Las calles se abren para dejarte pasar. Tu cuerpo ya no es tratado como el de un vencido, es tratado como el de una presencia divina. Pero el calendario sigue avanzando. Y todos, incluido tú, saben que en esa ciudad, cada fiesta tiene una fecha, y cada fecha exige sangre. Ese es el detalle que convierte esta historia en algo más que crueldad antigua. La convierte en una forma sofisticada de dominación, porque el cautivo no solo debía morir, debía ser transformado antes de morir. Debía ser absorbido por una narrativa Mayo R. Debía dejar de ser un hombre para convertirse en función. Y cuando una civilización logra convertir a sus enemigos en personajes de su propio ritual, ya no está simplemente venciendo, está demostrando poder absoluto. Pero todavía no hemos llegado a la parte más perturbadora, porque algunos prisioneros no eran preparados para morir como hombres, eran preparados para vivir durante meses como dioses. Y cuando descubras lo que eso significaba realmente, vas a entender por qué, para muchos cautivos, la ceremonia final no era el horror principal. El verdadero horror era todo lo que ocurría antes. Imagina que te capturan en guerra y en lugar de encerrarte, humillarte o ejecutarte de inmediato, te convierten en alguien a quien la ciudad entera venera, no como metáfora, no como teatro ligero, no como una simple máscara ritual, como un dios vivo. Ese era uno de los destinos más inquietantes que podía recibir un cautivo seleccionado para representar a una deidad dentro del mundo mexica. No todos eran elegidos para eso, pero cuando lo eran,
entraban en un proceso tan elaborado que incluso hoy resulta difícil separar dónde terminaba el ritual y dónde empezaba la destrucción psicológica. Primero venía la purificación. Se borraban las señales de la guerra, suciedad, pintura, desorden, heridas visibles, si era posible. Después llegaba el vestuario ceremonial. Cada adorno tenía un significado. Cada color decía algo. Cada pluma, cada ornamento, cada objeto musical o simbólico lo alejaba un poco más de quien había sido antes. Y entonces ocurría el cambio más importante. El nombre desaparecía. Ya no eras el hombre capturado en el campo. Ya no eras el hijo de alguien. Ya no eras el guerrero derrotado de una ciudad enemiga. Ahora eras la imagen viviente de una fuerza divina. La gente te miraba distinto. Te trataba distinto. Te hablaba distinto. Había reverencia en los gestos, solemnidad en las rutas, respeto en la manera de acercarse a ti. En algunos casos, se te enseñaba música. Se te hacía recorrer la ciudad. Se te rodeaba de símbolos de abundancia, belleza, elegancia y deseo. Desde fuera, podía parecer una vida privilegiada, incluso una vida soñada. Y tal vez, ese era precisamente el punto, porque cuanto más alto te elevaban, más devastadora sería la caída. Durante meses, el cautivo vivía dentro de una paradoja insoportable. Era honrado, pero no era libre. Era admirado, pero no era dueño de su futuro. Era visible para todos, pero imposible de rescatar. Podía caminar, respirar, comer bien, recibir atención, y aún así, vivir dentro de una cuenta regresiva pública. Lo sabía la ciudad, lo sabían los sacerdotes, lo sabía Elan. La fecha del festival no era un secreto. La muerte no estaba escondida al final del camino como una sorpresa cruel. Estaba escrita desde el principio. Era parte del papel. Eso significa que cada privilegio tenía una sombra. Cada flor entregada, cada saludo reverente, cada nota tocada en una flauta, cada paso por las calles de Tenochtitlan. Todo eso llevaba incrustada una verdad silenciosa. Esto termina arriba, sobre piedra, frente al cielo. Y aquí es donde la historia supera al cine, porque en una película, el prisionero intenta huir. Se resiste, corren, rompe el guión. Pero en este sistema, el triunfo del ritual consistía en algo mucho más inquietante: que el cautivo llegara a caminar hacia su final, sin necesidad de ser arrastrado. No porque no entendiera el peligro, sino porque durante meses el mundo entero había trabajado para convertir esa muerte en la conclusión lógica de su nueva identidad. Eso es poder cultural en su forma más extrema. No solo controlas el cuerpo del enemigo, controlas el significado de su existencia. Lo despojas de su pasado y lo reescribes como parte de tu cosmos. Le dices quién es, le dices para qué vive, le dices cómo debe morir. Y cuando por fin llega el día señalado, la ciudad no ve a un cautivo, ve una ceremonia perfecta. Pero incluso dentro de esta maquinaria, hubo otra forma de horror, una forma todavía más pública, más humillante, más brutal para quien la presenciaba, porque algunos prisioneros no eran elevados para ser venerados, eran reservados para entretener, intimidar y demostrar ante la multitud que el imperio podía destruirte incluso cuando te dejaba luchar. Y en el centro de ese espectáculo había una piedra redonda, una cuerda y un arma diseñada para mentir. Si el destino de convertirse en Dios era psicológicamente devastador, el otro gran destino reservado para ciertos cautivos era todavía más cruel. Por una razón muy simple, me parecía dar esperanza. Y esa esperanza era falsa. En una gran ceremonia pública, el prisionero era llevado hasta una plataforma circular de piedra. No una celda, no un altar secreto. Una escena. Todo estaba pensado para ser visto por nobles, por sacerdotes, por guerreros, por aliados, por emisarios extranjeros, por cualquiera que necesitara entender, sin traducción, que le ocurría a un hombre que caía vivo en manos mexicas. Al cautivo lo ataban por la cintura o el tobillo, dándole el espacio
justo para moverse, pero no para escapar. Lo colocaban en el centro del círculo, expuesto por todos lados. Y luego venía el detalle más perverso de toda la representación le entregaban un arma. Desde lejos, parecía real, tenía forma de arma en peso, de arma en presencia de arma. Pero no era un arma hecha para vencer. Las hojas cortantes que volvían mortal al Macobatal podían ser reemplazadas o neutralizadas. Lo que el cautivo sostenía no era poder, era una promesa rota en sus propias manos. Después aparecían los rivales, guerreros experimentados, combatientes de élite, hombres acostumbrados a pelear, capturar y matar armados de verdad, protegidos de verdad, entrenados de verdad. Y la multitud miraba. Ese espectáculo no era solo una ejecución, era propaganda imperial, era psicología política, era una demostración premium de poder estatal. Incluso cuando te damos un escenario, incluso cuando te permitimos pelear, incluso cuando fingimos equilibrio, tu final ya fue decidido. Lo aterrador es que algunos cautivos luchaban de todos modos, no porque tuvieran oportunidad real, sino porque el impulso humano de resistir no desaparece solo porque el sistema te haya condenado. Golpeaban, esquivaban, caían, se levantaban otra vez, buscaban un hueco imposible. Intentaban arrancarle sentido a una pelea que estaba diseñada para negárselo. Y si peleaban bien, el público no necesariamente reaccionaba con compasión. A menudo, reaccionaba con entusiasmo, porque un enemigo valiente engrandecía a quien lo había capturado. Un cautivo fuerte hacía más impresionante la victoria mexica. Mientras más feroz fuera la resistencia, más gloriosa parecía la maquinaria que terminaba por aplastarla. Ese es uno de los aspectos más fríos de todo este sistema. Incluso tu dignidad podía ser reciclada para beneficio del imperio. La leyenda de ciertos guerreros capturados, como el famoso Tlahuicol en la tradición posterior, refleja justamente esa fascinación por el enemigo formidable al que se le concede pelear, solo para confirmar, ante todos, que ni siquiera la valentía extraordinaria altera el desenlace. Y una vez que el cautivo caía, la ceremonia no terminaba. Terminaba la ilusión, porque lo más importante ya se había transmitido a la audiencia. No solo que el imperio podía matar, eso lo hacen muchos, sino que podía diseñar una muerte teatral, jerárquica, pública y memorable. Una muerte pensada para quedarse en la cabeza de los vivos. Los gobernantes enemigos entendían el mensaje. Los pueblos sometidos entendían el mensaje. Los futuros guerreros que aún no habían sido capturados entendían el mensaje. No temían solamente morir, temían ser convertidos en ejemplo. Y eso fue lo que volvió tan eficaz a este modelo durante tanto tiempo. No se sostenía solo por armas, ni solo por fe. Se sostenía por reputación, por la certeza de que caer prisionero entre los mexicas podía ser peor que morir en el campo de batalla. Pero incluso esta brutalidad tenía una debilidad, una grieta, una dependencia fatal que el imperio no podía esconder para siempre. Porque una máquina que necesita enemigos vivos jamás puede permitirse acabar del todo con sus enemigos. Y cuando esa contradicción explotó, todo comenzó a derrumbarse. Aquí está la verdad más incómoda de todas. El sistema mexica no solo necesitaba victorias, necesitaba cautivos, necesitaba cuerpos vivos, necesitaba enemigos que pudieran seguir produciendo prisioneros una y otra vez. Eso significa que, en cierto nivel, la guerra no era simplemente destrucción, era abastecimiento en el ritual, exigía flujo, el prestigio militar exigía flujo, la autoridad religiosa exigía flujo, la intimidación política exigía flujo. Todo dependía de que siguieran entrando hombres capturados a Tenochtitlan. Y ahí aparece la grieta mortal del sistema, porque si tu imperio necesita enemigos permanentes para sostener su estructura simbólica, entonces no puedes eliminarlos del todo. Debes derrotarlos. Pero
no extinguirlos. Debes debilitarlos, pero no vaciarlos. Debes convertirlos en fuente continua de legitimidad. Durante años, esa lógica funcionó. Los rituales reafirmaban el orden. Los sacerdotes confirmaban que el cosmos seguía en movimiento. Los guerreros avanzaban en prestigio. Los espectadores aprendían a obedecer. Los estados vecinos calculaban el costo de resistir y, muchas veces, concluían que la sumisión era más rentable que el desafío. Pero el miedo acumulado tiene memoria, y la memoria, tarde o temprano, busca venganza. Cuando llegaron los españoles, no entraron en un vacío, entraron en una región llena de enemigos del poder mexica. Pueblos que no necesitaban una lección sobre lo que pasaba con los capturados, ya la conocían. La habían visto en las escaleras de los templos, en las ceremonias públicas, en los relatos de los sobrevivientes, en los guerreros que nunca regresaron. Por eso la caída de Tenochtitlan no puede entenderse solo como el triunfo de unos pocos europeos sobre una gran ciudad. También fue el colapso de una red de terror que había generado demasiados enemigos con demasiadas razones para destruirla. Y ahí es donde este tema resulta más perturbador que cualquier versión cinematográfica, porque Apocalipto te muestra la persecución, el pánico en la carrera por sobrevivir, el impulso animal de escapar antes del cuchillo. La realidad histórica, en cambio, podía ser mucho más fría. Te capturaban, te clasificaban, te asignaban un destino. Tal vez te alimentaban mejor que en tu propia casa. Tal vez te cubrían de oro. Tal vez te hacían recorrer una de las ciudades más espectaculares del mundo prehispánico, mientras todos te observaban con reverencia. Tal vez incluso te entregaban un arma ante una multitud. Y aún así, desde el primer día, todo estaba decidido. Eso es lo que hace esta historia tan difícil de olvidar. No se trata solo de violencia, se trata de administración de la violencia, de estética del poder, de control psicológico, de una civilización capaz de convertir la captura en ritual, el ritual en mensaje y el mensaje en dominación imperial. El prisionero azteca no siempre moría enseguida. A veces era moldeado, han exhibido, honrado, han transformado, han vacío por dentro. Y solo entonces, cuando ya había cumplido perfectamente su función dentro del sistema, era destruido. Eso es peor que una ejecución rápida, peor que una simple masacre, peor incluso que lo que el cine normalmente se atreve a mostrar, porque la peor parte no era el cuchillo ni la piedra, ni la multitud, ni siquiera la sangre. La peor parte era descubrir que desde el momento en que te capturaban, ya no eras una persona, eras un recurso. Y cuando una civilización aprende a convertir seres humanos en recursos sagrados, escénicos y políticos al mismo tiempo, no construye solo un imperio, construye una máquina. Y las máquinas de este tipo solo se detienen de una forma cuando alguien entiende exactamente cómo funcionan y decide romperlas. Y ahora que conoces cómo funcionaba realmente esta máquina, ya no puedes verla igual, porque esto no es solo historia, es una advertencia de lo que ocurre cuando el poder deja de ver personas y empieza a ver recursos. Si este tipo de historias te hacen pensar, te incomodan y te muestran la verdad que nadie quiere contar, suscríbete ahora a Exploradores de Historia. Aquí no contamos cuentos, aquí revelamos lo que otros prefieren olvidar. Y antes de irte, quiero leerte Undyme en los comentarios. ¿Crees que una civilización así estaba destinada a caer? ¿O alguien tenía que detenerla?